Estimadas y estimados asistentes, reciban un cálido saludo a nombre de nuestra Academia Jurídica Lex Jus. Es un placer darles la bienvenida a esta nueva sesión académica. Mi nombre es Asumi Noelia Pérez Cochachin y tendré el honor de moderar este evento. Hoy nos acompaña un distinguido profesional de Derecho, el doctor David Landauro Matamoros, quien compartirá con nosotros el tema de matrimonio y uniones de hecho. Permítame compartir brevemente algunos aspectos destacados de su trayectoria profesional. Es abogado y graduado de la especialidad civil patrimonial por la Universidad San Martín de Porres, fundador y coordinador del grupo de derecho Lumen Juris. Cuenta con cursos en derecho de la construcción, arbitraje y gestión de riesgos en las contrataciones del Estado. Actualmente se encuentra cursando maestría en contratación pública y es asociado del estudio Chipana Catalán Abogados. En nombre de nuestra Academia Jurídica Lex Jus y de sus fundadores expresamos nuestro profundo agradecimiento por su presencia. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat para enriquecer el diálogo. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro estimado ponente, David Landauro. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me pueden confirmar si es que se me escucha, por favor? Si se le logra escuchar, doctor. Muchas gracias, Asumi. A ver, amigos, ante todo, buenas noches. Muchas gracias por estar conectados. Sé que es un domingo, 8:11 de la noche para ser exactos, un poco cansado, un poco pesado, pero bueno, yo tengo un gran amigo que una vez a mí me dijo, ¿no? Cuando éramos estudiantes, para el derecho siempre hay tiempo. Y cuando uno quiere aprender, sea cual sea la situación, pues va a intentar buscar la forma, ¿no? Y más aún, como les digo, siendo un domingo, me parece súper genial los que estén presentes. Y bueno, voy a intentar compartirles lo poco que yo puedo saber para que quizás las ideas que yo vaya diciendo a lo largo de la exposición, de la charla, sean afines. Voy a intentar no ser amigos tan teórico, lo cual muchas veces en el derecho pues es casi imposible, ¿no? Pero voy a intentar aterrizar más que nada en aspectos prácticos, ¿ok? ¿Me confirman si se puede ver mi pantalla, por favor? Sí se puede visualizar, doctor. Listo. A ver. A ver, amigos. Me han encargado nuestros amigos de Lex and Use hablar sobre el matrimonio y la unión de hecho. He estado viendo la temática y, si se quiere decir, el cronograma de las exposiciones que hay para estos próximos días, precisamente sobre este diplomado que están haciendo. Y me parece que es muy completo, es muy completo y muy ordenado porque se concatenan cada exposición con otra para tener un orden, porque a veces no solamente es aprender por aprender, sino también tener un orden para atar ideas. Por ejemplo, ¿no sería coherente quizás que primero ustedes aprendan cómo disolver un matrimonio, ¿no? ¿Cuáles son las causales para la disolución del matrimonio, para solicitar el divorcio? Y después aprendan qué es el matrimonio. No tendría sentido. Primero tienen que entender qué es el matrimonio, algunas cosas a tener en cuenta ahí, y de manera posterior tienen que aprender cómo las causales del divorcio, entre otros. Em, no sé si quizás, Asumi, me puedas ayudar. Quizás a alguno de los participantes se le ha ido, ahí sale el nombre, creo que es William, está escribiendo en la pantalla, entonces no sé si quizás le puedes quitar el permiso para que pueda escribir y no nos vaya a distraer, por favor. Está bien, doctor. Ahora mismo. Bueno, eh, se me fue la idea. Pero bueno, entonces, quiero, amigos, comenzar. Voy a señalarle algunos puntos que creo que son medulares a que ustedes lo puedan tener en cuenta. En principio, déanse cuenta la importancia que tiene el derecho civil.
Ojo, yo no quiero entrar a un debate con ustedes que el derecho civil es más importante que las demás ramas o no, que desde mi punto de vista no es que sea el más importante, pero creo que es el más transversal y creo que es el que pone cimiento para muchas cosas, pero quiero que se den cuenta de lo siguiente. En principio, el derecho civil, amigos, o el código civil, si es que lo quieren ver así, es una o es la rama del derecho que te regula la mayor cantidad de aspectos que tienes en tu vida. Te regula desde cuándo naces, o mejor dicho, incluso te regula desde antes que nazcas con el concebido y te regula después de muerto, con derecho de sucesiones. O sea, todos esos aspectos de la vida están regulados por el Código Civil. ¿Ok? Y como ustedes saben, por la teoría clásica que existe sobre este, eh, la pirámide de Kelsen, o que al día de hoy ya he escuchado a bastantes expositores que señalan y dicen pues que esa pirámide no la hizo Kelsen, sino la hizo este jurista que se apellidaba Puchta. Pero, pero bueno, al margen de eso, después de la Constitución, que es nuestra norma madre, nuestra norma matriz, donde se van a desprender absolutamente los derechos fundamentales, entre otros, la segunda norma con mayor jerarquía, si se quiere decir, es el Código Civil. Y dentro de estos aspectos que regula el Código Civil está el libro de familia y después el derecho de sucesiones. Hago énfasis en estos dos libros porque son dos libros que van a tener una repercusión precisamente en los aspectos que voy a tocar, pero también en los aspectos del día a día. Como ustedes saben, existen por lo general, todos tenemos una familia consolidada porque existen diferentes formas de familia. No solamente familia, es mamá, papá casados, hijos y nietos, de ser el caso. No, porque también existen personas que nunca han querido contraer matrimonio. Porque, no sé, nunca se les ocurrió, puede ser el caso. Yo conozco personas que simplemente un día decidieron convivir y han pasado 10 años y ni se les ha ocurrido la idea de casarse porque dicen que no, que es muy engorroso, entre otros supuestos más. Pero tienen hijos eh, y viven con sus nietos algunos y demás. Entonces también es un tipo de familia. Y ese reconocimiento que se le da a ese tipo de familia, diferente a la familia clásica del matrimonio, es, para adelantarme un poco, quizás es el tema de la unión de hecho, ¿ok? Porque también se protege. Dos personas que actúan y viven siempre como si estuvieran en matrimonio, se le tiene que dar cierta protección. Precisamente porque la Constitución también señala que el Estado protege a la familia, ¿ok? Y si la protege, tiene que establecer diversas consecuencias y diversas medidas de protección. También, también es familia, porque también me han pedido que aborde de manera muy breve, y voy a dar algunos comentarios muy puntuales al respecto, porque es un tema polémico en realidad, sobre el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Y dentro de los fundamentos que existe en para el matrimonio igualitario, también es de que, por ejemplo, dos personas del mismo sexo, del mismo género, dos varones o dos mujeres, de ser el caso, que también pueda consoliden una familia, es decir, porque no necesariamente para ser familia tienes que tener hijos, sino también, o también dos personas que están casadas, hombre y mujer, que por diversos motivos, sean biológicos o no, que no hayan tenido hijos, no significa que dejen de ser familia. Entonces, dos personas del mismo género también deberían, según esta concepción, y yo les voy a dar mi punto de vista al final, también tener una protección, un reconocimiento. ¿Ok? Pero hago esta introducción para que se den cuenta esa mirada que tiene el Código Civil y la importancia que tiene porque muchas veces piensan que el Código Civil pues es o el derecho civil es una norma de estudio general, ¿no? Y yo considero de que el Código Civil es fundamental. Precisamente yo tengo compañeros y colegas que son abogados penalistas y muchas veces recurren al Código Civil. O en su defecto en otras ramas del derecho, como es, y lo he escuchado del profesor Gastón Fernández Cruz, en algunas oportunidades también, en algunas charlas que él ha dado y están de acceso público en las redes sociales, donde con toda la razón del mundo dice, ¿no? Si por ejemplo te quieres dedicar al derecho tributario, no puedes tener
o ejercer, si se quiere decir, si es que no conoces, por ejemplo, que es una obligación, porque la obligación es una y es transversal a todo. Si te quieres dedicar a derecho societario, por ejemplo, tampoco qué tanto índice de éxito puedes tener si no sabes todos los remedios que se aplican para resolver un contrato, y entre otros supuestos más. Entonces, esa es una breve introducción que yo les puedo, que les quería dar, ¿ok? Así que bueno, vamos a comenzar. Primero, amigos, ¿qué es el matrimonio? Eh, Desde diversas instituciones que han derivado hasta el día de hoy y a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, desde el derecho romano, una de ellas es la protección de la familia, es la consolidación de un grupo familiar a lo largo del tiempo, porque se desarrollaban diversas actividades y era base de la sociedad, de ser el caso, este, que, que se dan diversos acontecimientos a lo largo del tiempo por estos grupos familiares. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Es intentar reconocer, y no es que intenten o sea, intenten un principio, pero después lo reconoce y establece como uno de los cimientos de la sociedad en ese momento y también hasta el día de hoy, obviamente, que es la familia, pero el cimiento de la familia pues tendría que tener esa génesis dentro de esa concepción histórica en el matrimonio. ¿Ok? A ver, déjame un momento, voy a volver a compartir pantalla. Ya, ahora sí. ¿Ok? Entonces, vamos. El artículo 234 del Código Civil es el artículo que nos define, nos da esta definición que es el matrimonio. ¿Ok? El matrimonio, y lo que nos dice, y me permito leerlo de manera textual, es la unión voluntariamente concertada por varón y una mujer. Acá está, si se quiere decir, este impedimento, este cajón desastre o caja de Pandora que existe acá en el Perú para que no se reconozca o no se pueda hacer un matrimonio igualitario entre dos personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque te dice, el matrimonio es la unión voluntariamente concertada, acordada, dos personas tienen que hacer un acuerdo, hecha por un varón y una mujer. Entonces, en nuestro ordenamiento jurídico, conforme lo regule el Código Civil, y lo están viendo en pantalla ustedes, es necesariamente o es un requisito indispensable que exista este acuerdo, pero este acuerdo tiene que ser por dos personas de diferente género. Eso es lo que te dice el código. Ahora, es acá donde existen diversas críticas y señalan pues que debe ser modificado o debe ser solo, y lo he escuchado varias veces, dentro de las propuestas que han hecho es que este artículo del código diga que el matrimonio es la unión voluntariamente concertadas por dos personas. Punto. Es lo que han querido a lo largo de los tiempos con proyectos de leyes, con también en algunas charlas que han hecho, para que no se haga no sea un requisito que sea varón y mujer, ¿ok? Pero en nuestro plano actual, de la legislación actual vigente y aplicable con los efectos, es la unión voluntaria de varón y mujer. También, ojo, importante, y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué se dice que es voluntaria? ¿Por qué? Porque si te amenazan para casarte, eh, el matrimonio pues no va a ser válido, va a ser nulo, porque nadie te puede obligar a casarte. O se tiene que ser de manera voluntaria, que tú des este paso o este acto. ¿Ok? Siguiendo con la definición, por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código Civil a fin de hacer vida en común. Ojo, la finalidad del matrimonio, conforme nos dice el código, o una de las finalidades, dependiendo de cómo ustedes lo quieran tener, es que hagan vida en común, ¿ok? Es que hagan vida en común. Y dentro de estos también existen ciertos deberes que se deben cumplir en el matrimonio. Como ustedes saben, que es el deber de finalidad, el deber de, este,
también de pernoctar ambos en un mismo lugar, entre otros supuestos que ya lo vamos a ver. ¿Ok? Y en el siguiente párrafo lo que nos dice es, el marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales. ¿Ok? El código también le da este tratamiento homólogo, este tratamiento estándar a ambas figuras. ¿Ok? A ambas figuras, a ambas personas, en este caso varón y mujer. Sigo. Uno de los eh, de la pregunta que nace por defecto o por default que se da es si cualquier persona puede contraer matrimonio. Ahora, a lo largo de los años, amigos, han venido habiendo cambios en el Código Civil, como ustedes saben. Tenemos un código que ya ha sido modificado, mutilado, han derogado muchas cosas o han cambiado y demás supuestos. Entonces, también los impedimentos de las personas que pueden contraer matrimonio han ido cambiando o también se han ido recortando, ¿ok? Pero a la actualidad existe este Eh, los impedimentos son tres en específico para quienes deseen contraer matrimonio. ¿Ok? Dentro de ellos tenemos a las personas menores de 18 años de edad. Acá existe una lista que la voy a tocar más adelante, eh, pero en principio son las personas menores de 18 años de edad. De ahí tenemos a las personas con capacidad de ejercicio restringidas, contempladas en el artículo 44, numeral 9, en tanto no exista manifestación voluntad expresa o tácita sobre esta materia. Acá también me parece que es en el año 2018 que hubo una modificación al código. O sea, me refiero a que estimo que fue en el 2018, estoy casi seguro que sí, donde se cambió el régimen de capacidad, donde, desde mi punto de vista, pues el régimen estaba súper claro, pero bueno, ya se quitaron también, eso crearon las figuras de los apoyos, y hubo ahí toda una modificación, que no es objeto de la exposición, pero igual se los comento. Y finalmente, los casados. Entonces, en principio son las personas menores de 18 años, las personas con capacidad de ejercicio restringidas conforme es la nueva vigencia de la capacidad del Código Civil, y finalmente los casados. ¿Y por qué quiero poner énfasis en los que están casados? Porque como nosotros sabemos, o cualquier persona con dos dedos de frente o con este, o por lógica común o por criterio, se supone que si tú estás casado, no te puedes volver a casar. Ahí vamos a ver más adelante también uno de los impedimentos. Eh, no obstante, eh, hay un caso que yo les he traído, que precisamente ha llegado a la Corte Suprema, donde se le reconoce y se dice que en un caso en específico, van a ver los hechos en concreto, no va a proceder solicitar la nulidad del matrimonio por la bigamia, porque pasó un plazo de caducidad. ¿Ok? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero igual les hago eh, o les adelanto esto porque va a tener algunos críticas, va a ser bien sonado. Entonces quizás ahí también ustedes me puedan comentar algunas cosas de ser el caso, si ustedes lo consideran así. ¿Ok? Entonces, estos son los impedimentos absolutos. Si tú caes en uno de estos supuestos, no puedes contraer matrimonio. ¿Ok? De ahí tenemos los impedimentos relativos. ¿Ok? ¿Y por qué relativos? Precisamente hay autores que han venido desarrollando estos impedimentos. Y por ejemplo, la profesora Mosquera señala, y me permito leerlo, que estos impedimentos relativos son aquellos que obstaculizan el matrimonio de una persona, pero solo con relación con otra determinada. Es una definición que ella saca de la enciclopedia Homero. ¿Ok? Pero igual vamos a ver cada uno de estos supuestos, que es un punto pues clave o álgido para poder abordar esta figura. Primero tenemos los consanguíneos en línea recta. Acá va de la mano, amigos, con los órdenes sucesorios o con los vínculos sanguíneos. Como ustedes saben,
tenemos nosotros eh, lazos consanguíneos, ¿ok? Que es en línea recta, como hace referencia el código en este primer numeral del artículo 42, pero acá hace referencia con línea recta. Nosotros tenemos línea consanguínea de manera ascendente, por ejemplo, yo me voy a poner como ejemplo. O mi papá respecto mío, subo, ¿no? O en su defecto, mi papá hacia mí, él va a bajar. Pero esa línea que se da de manera ascendente, porque siempre voy a subir a quien ha estado anteriormente a mí, es David, yo, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo. Mientras voy subiendo, ese es un orden, eso es un orden consanguíneo de manera ascendente, pero es en línea recta. Ahora, de manera descendente serían mis hijos, serían mis nietos, mis bisnietos y así sucesivamente. Pero como se dan cuenta desde la perspectiva donde estoy yo, hacia arriba, mis papás y mis ascendentes, papás, abuelos, bisabuelos, etc., 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 o mis hijos, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etc., 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 es en línea recta. Entonces, lo que te dice el código es, no pueden contraer matrimonio entre sí los consanguíneos en línea recta. El fallo que condena el pago de alimentos en favor del hijo extramatrimonial, no reconocido ni declarado judicialmente, produce también el impedimento a que se refiere este inciso. Este ya va a un tema de alimentos, pero en principio, por ejemplo, si yo soy abuelo, y me quiero casar con mi nieta, estoy impedido. Obviamente, pues también sería una aberración desde un punto de vista porque pues existiendo esa afinidad o también esa distancia de años, no va a ser bien visto, ¿no? Pero estos son uno de los impedimentos relativos. Sigo. Los consanguíneos en línea colateral. Ahora, ya les expliqué cómo es en línea recta. Ascendentes, descendentes, pero también tenemos parentescos consanguíneos de manera colateral, es decir, ya no vamos a subir a ti infinito ni vamos a bajar, vamos a ir de manera colateral, vamos a ir para los costados. Por ejemplo, ¿quiénes serían mis parientes en línea colateral? Mis hermanos, mis primos. ¿Por qué? Y acá también quiero hacer énfasis, amigos, porque conocer cuál es el grado consanguíneo, el lazo consanguíneo de primer, segundo, tercer grado, en línea recta, en línea colateral, es importantísimo, porque esto también son tanto impedimentos para contraer matrimonio, pero también son impedimentos, por ejemplo, en materia procesal para incluso hasta poder declarar como testigos. Entonces, muchas veces no le dan importancia a esto, pero o sea, en la práctica, si ustedes se quieren dedicar a materia civil en el ámbito procesal o en el ámbito familiar, como es el tema del matrimonio, quieren defender o incluso hasta en materia sucesoria, los órdenes sucesorios, es importantísimo y vital que ustedes lo tengan en cuenta, porque incluso en las universidades también, amigos, no se enseña muy bien esto, o en su defecto, cuando lo enseñan muy bien, los alumnos no prestan atención. Así que esto es súper importante. Segundo, te dice, los consanguíneos en línea colateral, que ya les he dicho, serían los hermanos. De manera, hago un paréntesis para dejarme entender mejor. Para yo llegar a mi hermano en los lazos consanguíneos, me tengo que ubicar yo en un plano, tendría que subir necesariamente a donde está mi papá o mi mamá y de ahí bajar hasta donde está mi hermano. Entonces, esos grados de subir y bajar es primer grado consanguíneo, segundo grado. Entonces, esa cuenta o ese cómputo de dos me da relación colateral consanguínea con mi hermano. Ahora, si es con mi primo, por ejemplo, el hijo de mi tío, que es hermano de mi papá, tendría que subir al papá, tendría que subir al abuelo, bajar otra vez al tío y volver a bajar al hijo del tío, que es mi primo. Entonces, ese cómputo de cuatro es mi pariente de cuarto grado de consanguinidad en línea colateral. ¿Ok? Así que más o menos les voy a intentar agarrar o les he intentado explicar esto para que lo puedan tener en cuenta.
Entonces te dice, los consanguíneos en línea colateral dentro del segundo o tercer grado. Como ya les he explicado ahorita, precisamente les he hecho esa introducción, segundo o tercer grado en línea colateral es mi hermano o mi tío, ¿ok? Hasta ahí abarca los impedimentos para matrimonio. Mi hermano, ¿por qué? Primero y segundo. Subo al papá, bajo a mi hermano. O mi tío, subo a al papá, subo al abuelo y bajo al tío. Uno, dos, tres. Entonces es el tercer grado con sanguinidad en línea colateral porque está yendo hacia el lado en ese esquema que les estoy dando. Ahora, tratándose del tercer grado, el juez puede dispensar este impedimento cuando existan motivos graves. ¿Ok? A eso va a quedar a criterio del juez, porque como se dan cuenta, el código es abierto, le da este criterio al juez, que dice que el juez puede dispensar este impedimento cuando existan motivos graves. O sea, el juez tiene esa posibilidad de, oye, en el caso que les he planteado, de ser con el tío del tercer grado de consanguinidad, el juez puede omitir este impedimento, pero va a quedar a su criterio cuando él considere que existen motivos graves. ¿Ok? Los afines en línea recta. Ahí también tienen que tener en cuenta los grados de afinidad. Ahora, ¿cómo se computan los grados de afinidad, amigos? Mismo esquema en los cuales ustedes, en el cual yo les he explicado, donde yo me posiciono y subo y bajo al papá, mamá, etc., 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 pero yo ocupo el lugar de mi cónyuge. ¿No? Es decir, yo me pongo en el lugar de mi esposa, de ser el caso, si es que la tuviese, tendría que subir a su mamá y bajar a su hermana, o subir a su mamá, subir a su abuela y bajar a su tía o tío. Entonces también los lazos afines, que esos son los lazos de afinidad, también son unos impedimentos matrimoniales. Pero acá te dice, los lazos afines en línea recta. ¿Ok? Y eso también es importante que ustedes lo puedan tener en cuenta, amigos. También el inciso 4 te dice los afines en el segundo grado de línea colateral cuando el matrimonio que produzca la afinidad se disolvió por divorcio del ex cónyuge que vive, en el caso de los divorcios, por ejemplo. El adoptante, el adoptado y sus familiares en línea dentro de los grados señalados en los incisos 1 al 4 por consanguinidad o por afinidad, también, porque como tú vas a adoptar a un menor, este, no es que tú lo adoptes y él va a tener la calidad, o sea, si bien el trámite y el reconocimiento que le da es de adopción, pero una vez que has adoptado, el tratamiento es como si fuese un hijo más. Entonces también va a entrar ahí estos impedimentos. No es porque por el hecho que como no es mi hijo, si se quiere decir, mi hijo biológico, sí, pues te puedes casar. No, también el código protege eso. ¿Ok? El condenado como partícipe en el homicidio doloso de uno de los cónyuges, ni el procesado por esta causa con el sobreviviente, el raptor con la raptada o a la inversa, mientras subsista el rapto o haya retención violenta. Raptor con la raptada o a la inversa. Esto también ha sido criticado. No, o sea, no sé si la palabra es crítica, pero ha sido bien objeto de bastante discusión porque pasa, ¿no? Pasa que, y precisamente el código lo ha regulado porque pasa. Hay una frase que una vez escuché usar al profesor Benjamín Aguilar Llanos, que dice, ¿no? Que el derecho debe perseguir al hecho porque precisamente la norma regula los acontecimientos o los hechos que tienen una relevancia en la sociedad y precisamente los regula, es ahí donde la consecuencia de la norma, o mejor dicho, los componentes de la norma son dos, que es consecuencia, supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Es decir, la norma te va a englobar una situación en específico y si esa situación se cumple, te va a dar una consecuencia ya sea de naturaleza civil, de naturaleza administrativa o de naturaleza penal. ¿Ok? Entonces, acá te dice el raptor, como sabemos que es raptar a una persona. Entonces, en los casos en los cuales se me ocurre, ¿no? Y pasa que hay algunas personas, pues, que quizás con algún tema psicológico, ¿no? Raptan a alguna persona y también la podrían forzar a algún matrimonio, entre otros supuestos más. Obviamente que eso también está dentro de los impedimentos absolutos que les he mencionado hace un momento, en el cual tiene que ser de manera voluntaria,
¿no? Perdón, dentro de los impedimentos, no, dentro de la propia definición del matrimonio, también que te dice eso, que tiene que ser de manera voluntaria. Y si tú la fuerzas, pues no es voluntario. No obstante, el código se pone en la situación en el que exista una persona que vaya a raptar a la otra. Y en específico, déanse cuenta de que el código también dice el raptor con la raptada. O sea, hace referencia que siempre el raptor va a ser varón y la raptada siempre va a ser mujer. Es lo que nos dice el código. No obstante, te dice que mientras vaya a subsistir el rapto o haya retención de manera violenta. Mientras subsista, es decir, se pone en la situación de ser el caso mediante el cual hayas raptado a una persona, pero después sigue estando contigo de manera voluntaria. O sea, la verdad, en algunas exposiciones, en algunos, incluso hasta en mi curso de familia que llevé en la universidad, también era bastante mediático, si se quiere decir, hablar sobre este numeral 7 de los impedimentos relativos. ¿Ok? Y prohibiciones especiales. A efectos de tiempo voy a intentar eh, señalarlos, pero voy a puntuarme en algunos en específico para hacer algún comentario, ¿ok? Nos dice que no se permite el matrimonio del tutor o del curador con el menor de 18 años de edad, con la persona con capacidad de ejercicio restringida, del artículo 44, numerales 4, 7, durante el ejercicio del cargo, ni antes que estén judicialmente aprobadas las cuentas de administración. Del tutor o del curador. Para esto, amigos, como les he mencionado hace un momento, en el 2018 hubo este cambio del régimen de este régimen, de este régimen. Eh, con este cambio se eliminó la figura de la curatela y se creó la figura de los apoyos, ¿ok? Entonces, el código se pone en el supuesto en el cual esta persona, porque el curador era la persona que pues estaba a cargo de ser el caso del menor de edad, y se ponía en el supuesto el código en el cual pues esta persona que tenía la calidad de curador, pues se enamore o no y quiera contraer matrimonio, porque el código también regulaba este supuesto, ¿no? Cuando tenías, me parece que era de los 16 años, 17 años, podrías contraer matrimonio con autorización de los padres. Pero bueno, entonces también te ponen este supuesto de acá. Ahora, precisamente también sobre estos impedimentos del 243, la profesora Clara Mosquera también hace un comentario muy preciso que se los voy a señalar. Dice, los impedimentos, estos impedimentos especiales son los que impiden la celebración de un matrimonio lícito. Sin embargo, si se celebra a pesar de la existencia de este tipo de impedimentos, resulta válido, pero será a su vez sancionable, aunque el modo de modo distinto a la nulidad. Ahora, acá por teoría general civil, amigos, como ustedes saben, la máxima sanción que establece el ordenamiento jurídico civil es la nulidad. ¿Y por qué es la nulidad? Porque el acto nace muerto. Esa es la frase que siempre se utiliza cuando se estudia la nulidad. El acto nace muerto. El acto nunca existió. Si bien puede existir una apariencia, pero esos efectos, por más que en la práctica se hayan dado, esos efectos nunca existieron. Es ahí donde también se pide que se retrotraiga todo lo que se haya hecho en la práctica al momento que se funda la nulidad. El típico caso es cuando la simulación absoluta, ¿no? O cuando estos pues, pillos, que a veces asesorados por malos abogados, dicen, oye, si quieres conservar tu casa, vende tu casa dos, tres veces. Ay, te vas a amparar en el 2014 el Código Civil. ¿Qué te dice el 2014? Que aquel tercero de buena fe que adquiere e inscriba registros, que es el tercero de buena fe registral, no va a perder el tema de la propiedad. Entonces, cuando se ataca con la nulidad por simulación absoluta, de ser el caso, sea la causal que quieren invocar, pero que se establezca como sanción la nulidad, los efectos es de que esas transferencias que se hayan podido dar es como si nunca hubieran existido. O sea, ahí se va a pedir que se retrotraiga, pues,
esa cadena de transferencias hasta la inicial, pero también con las pretensiones procesales que cada uno vaya a utilizar, porque muchas veces de esta cadena de transferencias solamente se inicia un proceso sobre la primera transferencia y no se atrapa a las demás, o solamente a dos o tres, de ser el caso, porque muchas veces, y yo he visto una vez en consulta un caso que habían cuatro transferencias, pero solamente en un proceso se llevó a la primera, mientras que las demás, si bien por arrastre debería ser lo mismo, pero en la práctica les trajo algunas complicaciones incluso para poder cancelarles estos asientos en los registros públicos. ¿Ok? Cierro paréntesis. El viudo o la viuda que no acredite haber hecho inventario judicial con intervención del Ministerio Público. Inventario judicial es de que al momento de la muerte, pues hagas ese checklist de todas las cosas que han quedado. Tres, el de la viuda, tanto no transcurran menos de 300 días de muerte de su marido, salvo que diera luz. Esta disposición es aplicable a la mujer divorciada cuyo matrimonio hubiera sido invalidado. Eh, y los párrafos te dicen si se dispensa el plazo si la mujer se acredita no hallarse embarazada. Este numeral, amigos, va de la mano mucho con materia sucesoria. ¿Ok? ¿Por qué? Y ténganlo en cuenta porque puede tener alguna repercusión. Porque muchas veces, ahorita ya no ha sonado tanto en realidad, pero sí recuerdo haber leído un caso hace ya algunos años en realidad, que era, obviamente que se actuó de mala fe, pero puede darse lo siguiente. Dos personas que están casadas, X años, eh, y donde la mujer sale embarazada, ¿ok? Imaginemos, tienen intimidad el día de hoy y a los 5 días, por X motivo, imaginemos un paro cardíaco, el marido fallece. Entonces queda viuda. Pero esa mujer quizás sin saberlo, o en algunos casos ya lo pueden saber, si no es en el plazo de los 5 días, si no pasa un poco más de tiempo, y estando embarazada, puede contraer otro matrimonio. Como ya murió, se casa en automático con otra persona a los días, por X motivo. Entonces, como saben, el matrimonio, y ahí va también uno de los comentarios que les quiero hacer, lo voy a hacer ahorita, lo quería hacer más adelante, que es que el matrimonio genera esa presunción de que todos los hijos que se den dentro del matrimonio, en automático tienes esa presunción paterno-filial, que es hijo de ambos cónyuges. O sea, donde el papá, y hay una presunción automática que el papá es el padre. Ahora, también puede darse el caso en el cual, pues, en el supuesto que les he dado, el padre piense que ese es su hijo. Entonces, es ahí donde se dice de que si una persona queda viuda, tiene que pasar 300 días, que va dentro del margen del periodo de gestación, salvo, y ahí están los siguientes supuestos, si se dispensa el plazo si la mujer acredite no estar embarazada. Una prueba de sangre, por ejemplo, ¿no? Que la sangre no miente, dicen, ¿no? He ahí también, por ejemplo, hay una frase en latín que se utilizaba en Roma, que es Mater semper certa es, ¿no? Siempre hay certeza de quién es la madre, pero más no del padre, porque pueden darse diversas situaciones, como es el caso que les he comentado. Es ahí también una de las razones de ser de este impedimento relativo o impedimento especial, si se quiere decir. Sigo. Celebración del matrimonio. Como ustedes saben, al día de hoy, amigos, ojo, hablo del matrimonio civil, ¿ah? Yo sé que es más que obvio, es evidente, pero no está de más precisarlo. Porque para el matrimonio religioso, católico, cualquiera sea la religión que ustedes vayan a practicar, cada, y cada institución, ya sea la iglesia católica, la iglesia cristiana o a la que ustedes pertenezcan, tendrán sus propios requisitos. Al día de hoy el matrimonio civil se puede celebrar tanto ante una municipalidad o se puede celebrar ante el notario público. ¿Y qué es lo que nos dice el Código Civil? Que quienes pretendan contraer matrimonio civil lo declaran oralmente por escrito. Uy, ¿qué pasó?
Lo declaran oralmente por escrito el alcalde provincial o distrital del domicilio de cualquiera de ellos. Asimismo podrán contraer matrimonio ante el notario, de la provincia o del domicilio de alguno de los contrayentes. En ninguno de los casos se permite contraer matrimonios a personas menores de 18 años de edad. Acompañarán copia certificada de las partidas de nacimiento, prueba del domicilio y del certificado médico. Para la prueba de domicilio, amigos, muchas veces, o por lo general, como ustedes saben, hasta para el DNI, que es lo que se pide, tu recibo del uso de agua, ¿no? Y el certificado médico para también saber que tú estás en tus cinco sentidos y que pues no caes en alguno de los impedimentos por capacidad de ser el caso, pero también tiene un periodo que tiene que ser expedido en una fecha no anterior a los 30 días. ¿Ok? Y también se tiene que acompañar con los respectivos, de ser el caso, con la dispensa de los parentescos de consanguinidad colateral que ya les he comentado. Entonces, quizás ahí con un certificado, también haciendo pues algún documentación o trámite, por ejemplo, en el caso de los impedimentos para la viuda que no pasen los 300 días, con una prueba de sangre, o que puede ser algún documento, eh, si es que quiere celebrar un matrimonio donde calcen este impedimento relativo y lo quiere dispensar, tienes que acompañarlo con ese certificado. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Porque como han visto, se tiene que presentar alguna documentación. Si es que no puedes conseguir algunos de los documentos, por ejemplo, vamos a retroceder. Partidas de nacimiento, se me ocurre. No puedes conseguir tu partida de nacimiento. Y pasa porque, por ejemplo, a veces hay partidas de nacimiento tan antiguas o personas que han nacido en lugares muy recónditos del Perú y a veces precisamente por ausencia del Estado, lo cual está mal porque el Estado debería estar presente para absolutamente todos los peruanos. este, Han pasado algunos siniestros en los cuales no se puede conseguir. Por ejemplo, tu partida de nacimiento estaba en una municipalidad muy, pero muy, muy lejana, muy recóndita y pasó un incendio y se perdió todo. Y esa partida de nacimiento nunca pudo subirse de manera digital al registro del RENIEC. No hay forma en que tú lo puedas conseguir. Entonces, en estos supuestos, el código, ¿qué es lo que nos dice? El juez de primera instancia puede dispensarlos a los pretendientes de las obligaciones de presentar algunos de los documentos cuando sea muy difícil o imposible obtención. Entonces acá tienes que formular alguna solicitud ante el juez competente y el juez tiene que darte las dispensas. Hará, ya sea el caso, un acta o le dará forma, de ser el caso, de alguna sentencia, señalando que conforme también tienes que demostrar, obviamente, no es que con la mera palabra, ¿no? Por ejemplo, del siniestro, se me ocurre pues alguna constatación o alguna resolución de la municipalidad o que te dé algún documento a solicitud donde diga que efectivamente pues han perdido tu certificado de nacimiento o incluso en los archivos del RENIEC también ha pasado. Entonces pues ahí ya no hay nada para que puedan obtener ese documento de ser el caso. ¿Ok? Y debidamente fundamentado, el juez, a su valoración, puede hacer las dispensas del caso y ya con ese documento que tienes del juez, donde te dice, hago dispensas de este documento tal que está como requisito en el Código Civil, puedes proceder a contraer matrimonio. Publicación del matrimonio. Sea que tú elijas por alcalde o por notario contraer algún matrimonio, se tiene que hacer también eh, algunas publicaciones, ¿ok? Donde te dice que el alcalde o el notario, según corresponda, va a anunciar el matrimonio proyectado por medio de un aviso que se fijará en la oficina de la municipalidad o de la notaría durante 8 días y se publicará en un diario de la localidad por única vez donde lo hubiere. En la circunscripción que no exista eh, periódico, el aviso se efectuará a través de la emisión radial de la respectiva localidad, radio, entiéndase, que elijan los contrayentes o de las más cercanas a su localidad, debiendo entregarse el texto publicado con la firma y documento nacional de identidad del responsable de la emisión radial a la Oficina de Registros de Estado Civil respectivo. Ese documento también es necesario. Estos son casos que cada vez, con el avance de la tecnología y de los años, amigos, es cada vez más escasos
porque antes, por ejemplo, sí se podría dar estos casos, ¿no? Más aún, como les digo, en provincias eran muy alejadas y a veces ante la ausencia del Estado y ausencia de algunas necesidades, por ejemplo, pues no había distribución de periódicos, pero sí, como eran señales de frecuencia aérea, como es el tema de la radio, pues sí podrían tener accesos. Entonces, tenían que graduar su radio y lo único que había era radio. No, no había tele, no había periódicos, no había nada. Entonces, por eso es también el sentido del artículo. Te dice que el aviso tiene que consignar el nombre, nacionalidad, edad, profesión, entre otros. Y el caso que uno de los contrayentes domicilie en otra jurisdicción, se publicará en un diario de circulación departamental o nacional según sea el caso. En el caso que, por ejemplo, quieras contraer matrimonio con una persona que sea de otro país, pero su domicilio obviamente no va a ser acá en el Perú, sino va a ser, eh, se me ocurre, te quieres casar con una persona que es de nacionalidad argentina y su domicilio es en Buenos Aires. Entonces, ahí también va la razón de ser de este artículo. Y te dice que la publicación del aviso podrá realizarse alternativamente a través de medios digitales permitidos por ley y que sean de libre y permanente acceso. Ya acá, ya transportándole un plano más a la actualidad, a cualquier otro medio digital permitidos por ley. Ahora, acá abrimos también muchos supuestos. Hay casos en los cuales he leído, ya hace algunos meses, donde ante la ausencia de ubicación del domicilio de una de las personas, y no lo podían encontrar, pero miraban que la persona tenía pues una actividad en redes sociales muy alta, un juzgado determinó y señaló que se le notifique vía Facebook, me parece. Ok, o sea, déanse cuenta también hasta dónde ha avanzado la tecnología. Y encima salía ahí visto, o sea, sí lo había visualizado y había tomado conocimiento. Ok, entonces, dependiendo del caso en concreto, si la ley lo vaya a permitir, se puede también hacer esta notificación del matrimonio a través de algún medio digital. Se me ocurre publicitarlo por la página oficial que tiene eh, el Poder Judicial o alguna municipalidad, de ser el caso, ¿no? También hay municipalidades que tienen al día de hoy Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, entre tantos supuestos más, así que también lo podrían utilizar en el caso no exista ese anterior supuesto, radio, diarios y demás. Ahora, esto es, amigos, también un poco, eh, más que un poco, es importante y va también amarrado a un plan, pues, novelesco, si se quiere decir, que es el tema de la oposición del matrimonio, ¿ok? ¿Quiénes se pueden oponer al matrimonio? Primero, todos los que tengan interés legítimo pueden oponerse a la celebración del matrimonio cuando exista algún impedimento. La oposición se formula por escrito ante el alcalde o el notario que haya publicado los avisos. Es decir, si tú te casas o a la persona que tú te quieres oponer al matrimonio, supongamos, eh, yo estoy casado con Juanita, se me ocurre. Yo estoy casado con Juanita. Me caso el día de hoy. Pasan 6 meses o pasan 2 meses, se me ocurre, y aún no se hacen los trámites por X motivos para la publicación y cambio del estado civil en el RENIEC y demás casos. Y yo me vuelvo a casar con otra persona. Entonces, Juanita toma conocimiento de ese matrimonio. Y Juanita tendría interés precisamente porque pues, se tiene que priorizar el matrimonio, incluso hasta por un orden o relación en el tiempo. El primer matrimonio es el que va a invalidar al segundo, porque en el segundo, como hemos visto, uno de los impedimentos es que no estés casado, pero si estás casado, el matrimonio es nulo. Entonces, Juanita, al tener interés, tendría que hacer esa oposición ante la municipalidad y dentro de las averiguaciones que ella hace, David se ha vuelto a casar en la municipalidad de Ventanilla. Entonces,
Tendría que ir a la municipalidad de Ventanilla y formular esa oposición ante el alcalde o el notario que haya publicado los avisos. Y si es ante una notaría y ve la publicación, dice, la notaría tal, 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 ubicada en la avenida Aramburú, se me ocurre. Entonces tendría que ir a la notaría y formular su solicitud de la oposición. Ahora, si la oposición no se funda en alguna causal legal, el alcalde o el notario la rechazará de plano sin admitir recurso alguno. Es decir, si Juanita o X persona no tiene algún interés legítimo, es decir, sea mi vecino, porque simplemente pues estuvo siempre obsesionado, se quiere agarrar y oponer. Y el notario o la municipalidad va a ver y va a decir, oye, pero esta persona no tiene ningún interés, es un tercero ajeno, es una persona X. Entonces, si es una persona X, la solicitud va a ser rechazada de plan. Y si se funda en causal legal y los pretendientes niegan su existencia, el alcalde o el notario van a remitir lo actuado ante el juez respectivo. Ahora, acá amigos tienen que tener en cuenta también este, que toda persona tiene una triple responsabilidad. La primera es una responsabilidad civil, una responsabilidad pecuniaria, ¿no? Una responsabilidad patrimonial, si se quiere decir. De ahí también tenemos una responsabilidad administrativa, es decir, en un plano administrativo, se me ocurre, ¿no? Eres un funcionario del Estado, cometes alguna falta y el Estado te inhabilita por X cosa de contratar con el Estado, te inhabilita pues que puedas volver a ejercer un cargo, es una sanción administrativa. Y también puedes tener una sanción penal, que obviamente que nadie quiere tener una sanción penal, que es la pena privativa de la libertad. ¿Ok? ¿Quién también se puede oponer? El Ministerio Público puede oponerse de oficio al matrimonio cuando tenga noticia de la existencia de alguna causa de nulidad. Puede darse el caso en el cual, por ejemplo, dos personas mediáticas se casen por X motivo y matrimonio, pues el ministerio presuma o tome conocimiento que existe pues ahí algo que no cumple con el fin del matrimonio, simplemente pues es un matrimonio simulado. Y ellos creen tener la convicción de y los medios probatorios para probar que ese matrimonio no cumple con esa finalidad, tendrían que oponerse al matrimonio de oficio, iniciar los trámites respectivos ante el Poder Judicial y el juez respectivo para oponerse a la celebración de ese matrimonio. Si es que no me equivoco, eso también ha sido caso, o sea, con la oposición propia del Ministerio Público también ha habido un caso mediático sobre eso. ¿Ok? Denuncia impedimento matrimonial. Cualquier persona que conozca la existencia de un impedimento o constituye alguna causal de nulidad puede denunciarlo. Ojo, dos supuestos distintos. Un supuesto es el que yo me oponga al matrimonio y otra cosa es que yo denuncie que existe un hecho. Son dos cosas distintas. El denunciar y advertir que existe un hecho lo puede hacer cualquier persona que conozca alguna de las causales. ¿Ok? Pero oponerte para que ese matrimonio no pueda proceder o en su defecto, si ya se celebró a través del proceso respectivo, pueda dejarse sin efectos, solo las personas que tengan legítimo interés. Ahora, acá también te dice que cualquier persona puede hacer la denuncia respectiva si es que conoce alguna de las causales y sabe que se configura. Ahora, en la práctica, pues, por más que puedas conocer o no, tendrías que tener algún interés, ¿no? Porque simplemente no lo vas a hacer de personas que no tengan una influencia propia en ti o que no estén dentro de tu esfera, pues, de afinidad o de cercanía, ese es el caso. ¿Podrías hacerlo? Sí, podrías hacerlo, pero no, no, no es que se da. Ahora, causales de nulidad del matrimonio. Como ya les he dicho, del casado o del primer orden, del cónyuge o del bígamo que ha muerto, si el primer matrimonio ha sido invalidado o disuelto por divorcio, solo el segundo cónyuge del bígamo puede demandar la invalidación. Siempre que hubiese, ojo, esto es importante para el caso que vamos a tocar ya en breve para ir cerrando. La acción caduca, la acción caduca si no se interpone dentro del plazo de un año, desde el día que se tuvo conocimiento del matrimonio anterior. Tratándose del nuevo matrimonio contraído por el cónyuge de un desaparecido sin que se hubiera declarado la muerte presunta de éste,
Solo puede ser impugnado mientras dure el estado de ausencia por el nuevo cónyuge y siempre que hubiera procedido de buena fe. Ojo amigos, que este también es un artículo muy importante y les voy a contar un caso a propósito de esto. ¿Qué es la declaración de muerte presunta? Yo tengo unos familiares que es una tía mía, y esta tía vive en una casa que es como una especie, o sea, es un edificio que tiene diversos departamentos que fue construido por sus suegros en su momento. Los suegros han fallecido y cada uno dejó un departamento a cada uno de los hijos. Uno de esos hijos es mi tío, que se casó con mi tía, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pero ese departamento que les dejó a ellos, lo han dejado solamente como un terreno, pero no han hecho pues una declaratoria de fábrica del departamento y no existe una adjudicación de cada uno de los departamentos a cada uno de los hijos. Están todos los hijos vivos, gracias a Dios, o se presume que están vivos todos, pero hay uno que no se sabe de él pues hace más de 5 años. Dejó a sus hijos, este, y simplemente un día se fue y no regresó. Ahora, se tiene hasta hace 3 años algunos comentarios de algunas personas que dicen haberlo visto, pero propiamente no se sabe porque en el RENIEC, por ejemplo, su domicilio sigue figurando ahí en esa casa. Y se ha intentado buscarlo, pues si no está. Ahora, para poder hacer el saneamiento y los trámites de ser el caso, necesitan la firma de absolutamente todos los copropietarios, que en este caso adquieren la copropiedad ante la muerte de los padres, por sucesión, adquieren las acciones y derechos en partes iguales porque no hubo un testamento, entonces necesitan también la firma de él para hacer algunos trámites ante la notaría, ante registros públicos y demás. Entonces, una de las preguntas que me hicieron en su momento fue, ¿qué es lo que podríamos hacer? O simplemente, no sé, pues, resignarnos y esperar a ver qué es lo que pasa. Y no, precisamente ahí está la declaración de muerte presunta. Precisamente la esposa incluso sigue viva. Pero a la fecha, por ejemplo, que es una indiligencia que han hecho ellos, es no han hecho pues una denuncia por desaparición o entre otros supuestos más. Pero ¿cómo es? A la fecha, hace ya algunos meses, han encontrado a este señor, ¿no? Evitaron hacer el trámite, precisamente porque lo han encontrado, de la declaración de muerte presunta, porque ya lo han encontrado, pero en un caso que no lo hubiesen podido ubicar, y hubieran querido seguir con los trámites, el código habilita en el caso que no sepas de la existencia y no llegan noticias de 2 años, por más de 2 años de una persona, a través de diversos requisitos, diversos medios, diversos procedimientos que tienes que realizar ante un juez, el juez puede determinar la muerte presunta de una persona, darla por extinta y que sus derechos y deberes y demás, tanto obligaciones activas y pasivas, porque uno no solamente hereda lo bueno, sino también hereda lo malo, puedes heredar bienes, pero también heredas deudas. Entonces, todo lo demás se transmite por orden sucesorio a los hijos. ¿Ok? Es nulo también por lazos consanguíneos afines en línea recta, que ya lo hemos visto, de los consanguíneos y segundo o tercer grado de línea colateral, también lo hemos visto, de grado segundo o tercer grado colateral de los afines, también en el caso de afinidad, los condenados por homicidio doloso y quienes celebren con prescindencia de los trámites establecidos en el artículo 248, que no sé, pues hagas alguna falsificación y demás supuestos, y de los contrayentes que, actuando ambos de mala fe, lo celebren ante funcionario incompetente. Es decir, nos debemos casar en la municipalidad de Villa Salvador. Ambos vivimos en Villa Salvador. Pero pues se nos da la gana y nos queremos, por X motivo, por X beneficio, mentimos y nos vamos a casar en Huacho, ¿no? En la ciudad de Huacho. Entonces, el código también sanciona con la nulidad. Y de los contrayentes menores de 18 años. Caso.
El caso que les he comentado, amigos, para ir cerrando y hablar de manera muy breve con el tema de la unión de hecho, que hay algunas cositas ahí para decir muy interesantes. Primero, A contrajo matrimonio con B en 1967 y sin haber disuelto este vínculo, es decir, A y B se casaron en el 67 y nunca se divorciaron. A contrajo un segundo matrimonio con C en el 97, 10 años después. Tras el fallecimiento de B, es decir, de su cónyuge, en el 2013 fue declarado heredero suyo. De su primera esposa murió y fue declarado su heredero. En el 2015 falleció C, su segundo esposo, y A solicitó también ser reconocido como heredero de C. O sea, con un intervalo de 2 años, falleció su primer cónyuge, que nunca se divorció, se separó y todo lo demás, o sea, hizo una separación, o sea, en la práctica se fue de la casa y se casó con otra persona. Y esta segunda persona contrae matrimonio, muere su primer cónyuge que nunca se divorció, y la segunda falleció a los 2 años. Pero vivo él, agarró y contrajo matrimonio al haber contraído matrimonio con dos personas y al fallecimiento de las mismas, pidió también ser considerado como heredero de estas. Sin embargo, los hijos de C, de la segunda cónyuge, se opusieron alegando bigamia, es decir, que este segundo matrimonio era nulo. ¿Y por qué era nulo? Porque no se puede contraer matrimonio si ya estás casado. Como lo hemos visto, es uno de las causales de nulidad. Acá también, amigos, tengan en cuenta que las causales de nulidad tienen que ser expresas. No puedes hacer una causal de nulidad por interpretación o no. La norma te tiene que decir, es nulo cuando y darte el supuesto de hecho. Cierro paréntesis. Los hijos de C se opusieron alegando bigamia y la nulidad del segundo matrimonio. Pregunta, ¿el segundo matrimonio es nulo o no es nulo? Y esto es un caso que ha llegado a la Corte Suprema, amigos, ¿ah? Y es la casación 3061-2021 de la Libertad. ¿Qué es lo que te dice? Que la Corte Suprema ha determinado que solo la segunda cónyuge puede pedir la nulidad por bigamia. Es decir, la norma te dice que la cónyuge, o sea, la segunda cónyuge, que no debería ser cónyuge, puede pedir la nulidad por la bigamia. Y que dicha acción caduca si no se presenta en el plazo de un año. Y como C no demandó en su momento la nulidad del matrimonio y después falleció, el segundo matrimonio se volvió válido por caducidad de la acción. Es decir, el plazo para interponer la nulidad de un año desde que se tomó conocimiento había pasado en demasía. Entonces, conforme a los artículos 274 y 278 del Código Civil, ya no existía un plazo para que tú puedas interponer esa acción y por ende se volvió válido por caducidad de la acción. En este caso, también pudo heredar en el segundo matrimonio. Y también dice esta casación. Asimismo, se declaró que no existe impedimento legal para heredar en ambas cónyuges si los matrimonios son simultáneos al momento del fallecimiento. Es decir, la Corte Suprema dijo, ante ausencia del impedimento o ante ausencia de regulación, lo que no está impedido se puede realizar. Y esta persona heredó en ambos matrimonios. ¿Ok? Y acá, amigos, déanse cuenta de algo, que el matrimonio también eh, tiene diversas consecuencias. Y dentro de ellas les voy a mencionar dos de manera muy breve. La primera es que entras en un orden sucesorio. Recuerda que cuando tú te casas, desde el momento que te casas, para adelante, dependiendo también si es que has elegido, y ese es el segundo comentario que les quería decir, si eliges de manera voluntaria o ante la ausencia o ante el silencio, mejor dicho, se va a aplicar por defecto la sociedad de gananciales, que es desde el momento que te casas hacia adelante, todo lo que tú vayas a adquirir o vayan a adquirir no te va a pertenecer ni a ti, ni le va a pertenecer a tu cónyuge, le va a pertenecer al matrimonio, ¿ok?
Es ahí que en doctrina también se dice que el matrimonio es una especie de patrimonio autónomo porque es un patrimonio distinto a ambos cónyuges. Y al momento del fallecimiento, del divorcio y demás, se liquida esa sociedad de gananciales y ahí entra esa repartición de los bienes hacia cada uno de los cónyuges, cómo se va a establecer. ¿Ok? Pero también la norma te dice que el cónyuge pasa en un orden sucesorio y no solamente un orden sucesorio más, sino también te dice que el cónyuge sobreviviente va a computar como si fuese un hijo más, como si estuvieras en una línea, en una primera o segunda línea sucesoria. Entonces, el matrimonio como tal tiene también estos dos efectos, ¿ah? Ahora, eh, para, para terminar, dentro de las obligaciones que tú contraes también al momento de casarte, tienes te dice el 287. Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos. Una de las obligaciones que tú contraes. Deber de fidelidad y de asistencia en el 288. Deber de cohabitación, de igualdad en el hogar, que está en el 290. Obligación unilateral de sostener a la familia, que está en el 291, y la representación de la sociedad conyugal, también, que es uno de los deberes que uno contrae, que está en el 292, la libertad de trabajo entre los cónyuges y representación unilateral de la sociedad, también en algunos supuestos, que está en el 294. ¿Ok? Pero, por ejemplo, amigos, estos deberes, dentro de ellos obviamente que el de fidelidad, va de la mano con las causales para el divorcio, que ya lo van a tocar más adelante, que me parece que es con el doctor eh, Cortina, que es un gran abogado y tiene muchas cosas que decirles, y sé que su clase pues lo va a abordar de manera mucho más amplia y con mayor detalle. Así que yo no me voy a adelantar a lo que él va a decir. Así que esa clase es súper importante, que es pan del día a día para los abogados que se dedican a materia de familia, ¿no? Los divorcios están a la orden del día, como se dice. Unión de hecho. Y esto, amigos, lo voy a tocar de manera muy breve, ¿ok? La unión de hecho, como ya les he dicho, nace a raíz, como dice el profesor Benjamín Aguilar Llanos en su libro, a raíz de que no existe solamente un tipo de familia, sino también, como se creía o se tenía pues esa concepción, esa mirada, que solamente la familia nacía desde el matrimonio, es decir, desde que dos personas se casaban, contraían matrimonio, contraían nupcias, se consideraba familia. No obstante, ante el supuesto y ante el hecho real de la realidad, valga la redundancia, dos personas que siempre han actuado con deber de fidelidad, que han tenido deber de cohabitación, se han prestado alimentos de manera recíproca y en la práctica han hecho absolutamente todo lo que demanda el matrimonio, entonces es que nace la unión de hecho y se reconoce esto. Tan es así que en la Constitución, en el artículo 5, cuando te señala del concubinato, te dice que la unión o sea, la Constitución te dice que el concubinato o la unión de hecho es la unión estable de varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho y da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto les sea aplicable. Es decir, la unión de hecho hace un símil y es reconocida como están viendo a nivel constitucional al, y que cumplan obviamente no tener ninguno de los impedimentos matrimoniales, es ahí también otro símil súper importante, te va a generar lo que te genera el matrimonio por defecto. En principio, ya vamos a ver con el último caso que les he traído, que es, genera una sociedad de gananciales, ¿ok? En cuanto les sea aplicable. Ahora, sumado a ello, ¿qué es lo que nos dice el Código Civil? Nos dice que la unión de hecho voluntaria es eh, cuando voluntariamente se va a realizar y va a ser mantenida entre un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial para alcanzar finalidades, incumplir con deberes semejantes
a los del matrimonio. Origina una sociedad de bienes que está sujeta al régimen de sociedad de gananciales en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos 2 años continuos. ¿Ok? Requisito indispensable, que hayas cumplido con los requisitos y hayas tenido este deber de cohabitación y demás, y hayas podido convivir en pareja 2 años continuos. Te dice, la posesión constante de Estado a partir de la fecha aproximada puede probarse con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que existe un principio de prueba escrita. La unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral. En este último caso, el juez puede conceder a elección del abandonado una cantidad de dinero por concepto de indemnización o una pensión de alimentos, además de los derechos que le correspondan de conformidad con el régimen de la sociedad de gananciales. Tratándose de la unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en este artículo, el interesado tiene expedita, en su caso, la acción de enriquecimiento indebido. Las uniones de hecho que no reúnan las condiciones señaladas en el presente artículo producen respecto de sus miembros derechos y deberes sucesorios similares a los del matrimonio, por lo que las disposiciones contenidas en los artículos, ustedes lo están viendo para no leerlos cada uno, del código se aplican íntegramente al sobreviviente de la unión de hecho que es en materia sucesoria. Ok, comentarios acá finales, amigos. Primero, que ya se los dije al inicio, los hijos que nacen dentro del matrimonio gozan de esa presunción que los de la unión de hecho no, que es la presunción paterno-filial. Dos, que en materia sucesoria, el código también regula y te dice que, eh, por ejemplo, ante la muerte y demás supuestos que te van a englobar y están señalados de manera taxativa en el código, le corresponderá a la viuda o al sobreviviente del matrimonio o de la unión de hecho. Dentro de ellos también, si ha sido reconocido el tema de la unión de hecho, este, los deberes sucesorios, que están en estos artículos, 725, 727, 730, 731, 732. Ahora, ¿cuál sería esa ventaja, entre comillas? No lo quiero decir que es una ventaja, pero, o esa dispensa que te hace la unión de hecho. Porque, o sea, el matrimonio es voluntario, ¿ok? Entonces, existen personas, yo conozco por lo menos dos casos de manera muy cercana, que existen personas que no se quieren casar. Al día de hoy hay personas que no se quieren casar. Entonces son personas que han decidido realizar una unión de hecho. Ahora, acá no quiero entrar a discutir sobre un plano moral, porque moralmente me pueden decir no, pero es que no se quieren casar porque pues, vayan a pensar que son infieles y demás supuestos. Pero en un plano real es que la unión de hecho o la disolución de la unión de hecho es muchísimo menos engorrosa que la de un divorcio. He ahí, como les digo, entre comillas, porque no creo que sea una ventaja, pero esa especie mm, de ser menos burocrático, si se quiere decir, ante la disolución de esto. Pero igual va a tener las mismas consecuencias, porque la unión de hecho te genera sociedad de gananciales o un régimen similar, como te dice el código, y pues vas a tener todos los efectos como si hubieras estado casados, pero simplemente pues son personas que no quieren contraer matrimonio y desean realizar una unión de hecho. Acá les pongo un caso que es un caso real, ¿ah? Miren, la señora A solicita inscribir la sustitución de su régimen patrimonial de su unión de hecho con B. A y B se casaron, como han visto, el código te dice, genera una sociedad similar a la sociedad de gananciales. Ese régimen que se les aplica a su patrimonio va a ser similar a la sociedad de gananciales. Te dice, pasando de sociedad de gananciales, inscribieron su unión de hecho, eh, y se inscribió en registros esto. No obstante, te dice que quieren y solicitan pasar de la sociedad de gananciales a una de separación de patrimonios. Es decir, que a pesar de estar casados, cada quien, como se dice, cada quien baile con su propio patrimonio a lo largo del tiempo. La registradora tachó el título al considerar que este cambio solo procede en el matrimonio, ya que en las uniones de hecho, el único régimen aplicable y forzoso es el régimen de la sociedad de gananciales. Fue lo que dijo la registradora.
Ahora, en este caso en específico, amigos, eh, está, y se los voy a decir, que es la resolución 993/2019 de la SUNARP, ¿ok? Donde, ¿qué es lo que te dice? Se fueron vía apelación y la recurrente alegó que el acto es inscribible conforme al artículo 2019.1 del Código Civil, pues tiene trascendencia para terceros, invocando además los principios de proinscripción y la analogía con el matrimonio. Es decir, a nivel de registros públicos, lo que se hizo fue apelaron porque la registradora en una primera instancia lo que dijo fue, no procede porque solamente el código te dice que es sociedad de gananciales. Pero en apelación, ¿qué es lo que se dijo? Oye, esto es trascendente porque si tú cambias de una sociedad de gananciales a una separación de patrimonios, los terceros que tengan interés, alguna se me ocurre, cobrar deudas, por ejemplo, va a ser relevante. Y dos, el código también te dice, o incluso hasta en doctrina, que la sociedad de gananciales, perdón, que la unión de hecho es símil con la sociedad de gananciales, es símil con el matrimonio. Y si el matrimonio te genera sociedad, pero tú también puedes disponer o decidir si quieres tener sociedad de gananciales o separación de patrimonios, de manera análoga se debe aplicar lo mismo a la unión de hecho. Entonces, aceptaron esta apelación. Esto llegó a un pleno del Tribunal Registral, pleno registral. ¿Y qué es lo que se dijo en el pleno? Se reconoció que la unión de hecho es una institución constitucionalmente protegida y que no existe prohibición legal para variar su régimen patrimonial. Por ello, revocó la tacha y dispuso la inscripción, resaltando la autonomía de la voluntad, igualdad ante la ley y seguridad jurídica. Es decir, la sala, el pleno, lo que dijo fue, no existe impedimento y debemos tratar de manera homogénea a la unión de hecho y al matrimonio. Quitaron la tacha y ordenaron la inscripción. Al día de hoy, conforme lo han visto en el pleno, se puede inscribir una separación de patrimonios aplicable a la unión de hecho. Ahora, ¿es criticable? Sí, porque las preguntas que puede surgir ante esto es, ¿hasta qué punto, por ejemplo, un tribunal registral, materia registral, registros públicos, que tiene pues también amplia regulación en el Código Civil, puede llegar a llenar vacíos legales mediante analogía sin invadir el ámbito del legislador? Porque lo que ha hecho el Pleno, hay cierto sector también que pues, ha sido un Pleno un poco polémico, que dice, oye, ¿puede un registrador o puede un funcionario o un vocal, si se quiere decir, en materia registral, señalar y decir que como no hay impedimento, llenan ese vacío y decir que sí se puede aplicar? Porque la unión de hecho es un plano meramente civil puro. Entonces, he ahí esa primera pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto un tribunal registral puede suplir o llenar ese vacío? Dos, ¿deben los convivientes tener el mismo derecho que los cónyuges para elegir o modificar su régimen patrimonial? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Y tres, por último, la discusión sobre la sustitución del régimen patrimonial en las uniones de hecho responde a una necesidad real en la práctica o más a un debate teórico jurídico. Aunque no lo crean, amigos, yo en esta pregunta en específico creo que podría responder a una necesidad real y práctica, porque personas que realicen uniones de hecho pueden decidir, deberían poder decidir, ¿no? ¿No? Si es que deciden someterse a sociedad de gananciales o separación de patrimonios. No obstante, sí creería que eso debería estar regulado o en su defecto, pues que sea interpretado por un pleno casatorio o por alguna casación, de ser el caso. Mas no soy partidario de la idea que esto debió ser aplicado o llenado, si se quiere decir, a través de una interpretación de una sala registral, que si bien pues con todo el criterio del mundo lo han podido realizar,
pero por una especie de funciones en específico que es el legislador quien le compete hacer una modificación, de ser el caso del Código Civil, o de ser el caso, pues algún pleno, como les he mencionado, creo que sí, o sea, estoy de acuerdo, pero debía hacerse a través de los mecanismos que se deben hacer, más no a través del pleno. Pero ese es un comentario muy breve. Así que nada amigos, eso es todo. Me he pasado un poco más de la hora. He intentado abordar, en verdad, el régimen matrimonial pues es súper extenso en el Código Civil, pero he intentado poner sobre la mesa los puntos más importantes, nulidad del matrimonio, los impedimentos para contraer, algunos casos prácticos que son muy interesantes. Desde mi punto de vista, espero que también haya sido súper interesantes para ustedes. Y nada, eso es todo amigos. Muy amable, gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien, hemos llegado al final de esta enriquecedora ponencia. A continuación se brindarán algunas indicaciones posteriores a la exposición. Primero, se dará inicio a la ronda de preguntas. Tenemos un máximo de 1 minuto para recibir sus consultas a través del chat o de forma directa. Pueden hacer sus preguntas. Muy bien, tenemos la primera pregunta, doctor, que dice lo siguiente. ¿Debe el matrimonio seguir siendo concebido como una institución de derecho público orientada a la procreación o como un contrato basado en la autonomía privada y el afecto? ¿Podría responder, doctor, por favor, esa pregunta? Claro. Bueno, muchas gracias por la pregunta. No puedo ver el nombre del participante, me sale iPhone a mí. Así que, bueno, eh, gracias por la pregunta. Este es algo que ha sido ya abordado, o sea, no abordado en el sentido de haber sentado una postura o que existe algún pronunciamiento formal vinculante que te diga si eso no es, pero siempre la discusión o el debate ha sido si es que el matrimonio es un contrato o no es un contrato. ¿Ok? Mi postura personal es que no es un contrato. Ahora, si reúno o no reúno los requisitos del contrato, yo escucho a algunos abogados que, o sea, sí tiene sentido todo lo que dicen, que es la definición del contrato está en el 1351 del Código Civil, que te dice que es la voluntad de las partes, ¿no? Creada para regular, modificar, extinguir relaciones jurídicas de carácter patrimonial. Ahora, uno de los efectos del patrimonio es la regulación propia del patrimonio, ¿no? Pasar a una sociedad de gananciales, porque también ya no vas a poder, o sea, si es que eliges la sociedad de gananciales o no dices nada, o separación de patrimonios, pero también van a tener algunas repercusiones. Entonces, si tiene una afectación patrimonial, de ser el caso, este, y lo han contraído de manera voluntaria y han expresado, porque son ambas partes que deciden crear esto, tendría alguna naturaleza contractual. Es lo que dicen algunos autores, algunos abogados que los he escuchado. Pero yo creería que la finalidad, porque tú no te casas para regular tu patrimonio, ¿no? Tú te casas teóricamente, incluso me parece que la exposición de motivos del código también te señala algo así, si es que la memoria no me falla. Teóricamente tú te casas por amor, no te casas porque, salvo pues que alguien tenga ese pensamiento y digas, me voy a casar pues porque patrimonialmente a mí me va a servir. Entonces, creería que si bien puede llegar a existir algunos parentescos, algunos afines, algunas, o sea, ser muy similar a un contrato, pero creería que se debería ver más como una institución y más no como un contrato. Pero es mi punto de vista. Muchas gracias, doctor. Esperemos que haya absuelto su duda del participante. Claro, Finalmente, doctor, le invitamos a compartir unas palabras finales, por favor. claro. Bueno.
Muchísimas gracias a la asociación Lex and Youth por la amable invitación. Es la segunda vez que me han invitado. La primera tuve la oportunidad de hablar sobre la condición resolutoria en los contratos. Fue una sesión bien interesante. Y ahora sobre matrimonios y uniones de hecho. Eh, Agradecerles en principio por la invitación y también agradecerles porque creo que son áreas donde permiten a las personas, a los estudiantes o a los abogados, de ser el caso, de poder aprender más, poder compartir algunas ideas a través de las preguntas y demás supuestos. Y sobre todo agradecerles a cada uno de los participantes por acompañarme en este un poco más de una hora y media que vengo hablando. A pesar de ser un domingo, 9:30 de la noche, pero ahí se refleja bastante el ánimo por querer aprender de ustedes y nada, yo siempre presto a poder participar nuevamente a cualquier otra invitación y también si tienen alguna duda más, me pueden escribir por redes sociales y yo más que encantado de poderles contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Finalmente se procederá con el agradecimiento oficial y la presentación del certificado de reconocimiento. Muy bien. La Academia Jurídica Lex and Jus otorga el siguiente reconocimiento a David Landauro Matamoros por su participación en calidad de ponente en el evento denominado Diplomado Especializado en Derecho de Familia con el tema Matrimonio y Uniones de Hecho, organizado por la Academia Jurídica Lex and Jus, evento realizado el domingo 9 de noviembre de 2025 de manera virtual. Antes de continuar, queremos expresar nuestras más sinceras felicitaciones al ponente por su brillante intervención. Nos ha dejado valiosas reflexiones, herramientas y aprendizajes que sin duda fortalecerán nuestra formación. Gracias por compartir su conocimiento con tanta claridad, solvencia y pasión. Asimismo, también queremos agradecer de corazón a cada uno de ustedes por su presencia y participación activa durante esta sesión. Les invitamos a seguir formando parte de nuestras actividades académicas, a estar atentos a nuestros próximos eventos y, por supuesto, a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ninguna novedad. A quienes desean obtener su certificado de participación, les recordamos que pueden inscribirse a través del enlace que ha sido compartido en el chat del Zoom. Gracias por apostar por el conocimiento, el debate y la formación jurídica con sentido humano. Esperamos que esta jornada haya sembrado a ustedes nuevas inquietudes, motivaciones y caminos de búsqueda. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos muy pronto en una nueva sesión de la Academia Jurídica Lex and Jus. Muchas gracias, doctor, y asimismo muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches y un feliz inicio de semana. Hasta luego.